Durante más de 7 décadas, la OTAN ha sido el pilar de la seguridad colectiva occidental. Fue creada para contener a la Unión Soviética, pero terminó convirtiéndose en mucho más, un símbolo del vínculo transatlántico, la columna vertebral del orden liberal internacional, la garantía de que Europa no volvería a ser campo de batalla. Sin embargo, en pleno siglo XXI, ese mundo que la vio nacer ya no existe. Hoy, las amenazas no siempre llevan uniforme, ni cruzan fronteras con tanques. A menudo se propagan de forma silenciosa, por redes eléctricas, por algoritmos, por canales de desinformación. Atacan la infraestructura digital, los procesos electorales, los sistemas energéticos. En lugar de disparos, hay ciberataques. En lugar de propaganda en papel, hay narrativas virales en redes sociales. La guerra contemporánea es difusa, híbrida, persistente, y puede estallar sin que nadie apriete un gatillo. En este nuevo contexto, la pregunta es inevitable. ¿Sigue teniendo sentido una alianza militar pensada en 1949 para un mundo tan distinto como el actual? Y, sin embargo, la OTAN ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación. Sobrevivió a la Guerra Fría, al colapso del bloque soviético, al 11 de septiembre y a las operaciones en Afganistán e Irak. Supo ampliar su misión, integrar nuevos miembros y redefinir su razón de ser. Hoy cuenta con 31 países aliados, representa más del 50% del Producto Interno Bruto Mundial y aglutina cerca del 70% del gasto militar global. Pero su tamaño y su poder no garantizan por sí solos eficacia, ni mucho menos cohesión. Porque ser grande no implica ser funcional, y una alianza tan amplia enfrenta inevitablemente tensiones internas, diferencias estratégicas, prioridades nacionales divergentes, ritmos políticos desiguales. La verdadera incógnita ya no es cuántos aviones de combate tiene la OTAN, sino si sus miembros pueden actuar con rapidez, coherencia y decisión cuando realmente importa. La historia de la OTAN comienza en un momento de crisis. En 1949, 12 países firmaron el Tratado del Atlántico Norte en un continente aún devastado por la Segunda Guerra Mundial. El temor a una invasión soviética era real. Estados Unidos ofrecía su poder militar como garantía y Europa respondía alineándose política y económicamente con Occidente. El corazón del tratado era claro: un ataque a uno es un ataque a todos. Fue un pacto de disuasión más que de acción, y funcionó. La Guerra Fría nunca estalló en Europa porque nadie quiso comprobar hasta dónde estaba dispuesto a llegar el otro lado. El único momento en que se activó el famoso Artículo 5 fue tras los atentados del 11 de septiembre. Por primera vez, los aliados actuaron como un solo bloque para apoyar a Estados Unidos en su respuesta al terrorismo, marcando un hito en la historia de la alianza. Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, muchos cuestionaron su futuro. Pero lejos de desaparecer, la OTAN se expandió. Incorporó antiguos países del bloque del este y asumió nuevas funciones. Intervino en Bosnia y Kosovo, lideró operaciones en Afganistán, patrulló el Mediterráneo, participó en Irak y Libia. Dejó de ser solo una alianza defensiva para convertirse en una fuerza de intervención global. Y ahí surgió una pregunta clave: ¿debe limitarse a proteger el territorio euroatlántico o puede exportar estabilidad allí donde Occidente lo considere necesario? Ese debate sigue abierto. La invasión rusa de Ucrania en 2022 reactivó los reflejos originales de la OTAN. Volvió a centrarse en su misión fundacional: proteger Europa. Se desplegaron tropas en los países bálticos y en Polonia. Se reforzaron defensas. Estados tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia solicitaron unirse. Alemania anunció el mayor rearme desde 1945. Estados Unidos, esta vez sin ambigüedad, recuperó el liderazgo militar dentro de la alianza. Paradójicamente, Vladimir Putin logró lo contrario de lo que buscaba: una OTAN más grande, más unida y más presente en su frontera. Pero la guerra en Ucrania también dejó al descubierto las limitaciones operativas de la alianza. Las decisiones conjuntas siguen siendo lentas. La dependencia de Estados Unidos en logística y armamento es evidente. La escasez
de municiones ha obligado a improvisar soluciones, y frente a las tácticas híbridas rusas, desinformación, sabotajes, manipulación energética, la respuesta aliada no siempre ha sido ágil ni efectiva. El futuro de la OTAN dependerá, en gran parte, de su capacidad para adaptarse a este nuevo tipo de conflicto. Ya no basta con sumar tanques o cazas. Hace falta reforzar la ciberdefensa, coordinar inteligencia, integrar tecnología emergente y, sobre todo, reconstruir la confianza entre aliados con intereses cada vez más diversos. Pero quizás el mayor desafío no esté en el terreno militar, sino en el político y social. ¿Sigue la OTAN siendo relevante para los ciudadanos comunes? ¿Tiene sentido para quienes sienten que la seguridad no es una cuestión de tropas, sino de precios, datos y estabilidad? Porque hoy la seguridad está en nuestras facturas de luz, en la señal del GPS, en la infraestructura digital que usamos cada día. La alianza debe demostrar que su existencia no solo protege fronteras, sino también estilos de vida, que su escudo no es solo para diplomáticos en Bruselas, sino también para millones de personas que, sin saberlo, dependen de que ese escudo funcione. En un mundo cada vez más multipolar, con potencias emergentes que desafían las estructuras heredadas de la posguerra, la OTAN se enfrenta a una pregunta urgente. ¿Puede seguir siendo una alianza centrada en Europa cuando la seguridad global ya no reconoce fronteras geográficas? En sus últimos documentos estratégicos, China ha dejado de ser solo un actor económico para convertirse en lo que la alianza define como un desafío sistémico, y esa etiqueta no es simbólica, ha venido acompañada de acciones concretas. La OTAN ha comenzado a tejer lazos con aliados del Indo-Pacífico, ha invitado a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda a sus cumbres, ha planteado abrir una oficina en Tokio y, lo más importante, ha ampliado su mirada. Porque la seguridad del siglo XXI no se limita al Atlántico Norte. Hoy incluye dominios tecnológicos, informativos, energéticos y estratégicos donde China juega un papel protagonista. Los microchips, la inteligencia artificial, las cadenas de suministro críticas o el control de datos ya no son cuestiones técnicas, son campos de batalla. Y en todos ellos, Pekín avanza. El caso más paradigmático es Taiwán. Esa isla concentra más del 90% de la producción global de semiconductores avanzados. Si estalla un conflicto allí, Occidente no solo enfrentaría una crisis geopolítica, también se paralizaría la producción de móviles, coches, satélites y sistemas de defensa. Europa depende de Taiwán más de lo que muchos ciudadanos imaginan, y si esa isla cae por la fuerza, el mensaje sería demoledor. La fuerza vuelve a imponerse sobre el derecho. Por eso, aunque Taiwán esté lejos en términos geográficos, su destino ya es estratégico para la OTAN, porque lo que ocurra allí redefinirá las reglas del orden global. Y en este nuevo tablero la pregunta no es si la OTAN debe mirar hacia Asia, la pregunta es si puede permitirse ignorarla. Pero mientras el mundo cambia por fuera, también surgen grietas dentro. Porque no todas las amenazas vienen de Moscú o Pekín. Algunas se gestan en el interior mismo de la alianza. Las tensiones internas son reales y crecientes. Estados Unidos, el pilar histórico de la OTAN, ha mostrado señales ambiguas. Durante la presidencia de Donald Trump llegó a cuestionarse el principio fundacional de defensa colectiva. Incluso insinuó que alentaría a Rusia a atacar a los países que no cumplieran con los compromisos de gasto en defensa. Esa declaración, más allá de su tono provocador, puso en evidencia una fractura latente, la disparidad de aportes y percepciones entre aliados. El famoso 2% del Producto Interno Bruto en defensa acordado en la Cumbre de Gales de 2014 sigue siendo un objetivo incumplido para muchos. En 2023, solo 11 de los 31 miembros alcanzaban esa meta. Mientras tanto, Estados Unidos continúa asumiendo más del 70% del gasto militar total de la OTAN. Y eso genera resentimientos cruzados entre quienes sienten que pagan demasiado y quienes temen quedarse indefensos. Algunos países han reaccionado. Alemania ha anunciado un fondo extraordinario para modernizar su ejército. Polonia ya supera el 4% del Producto Interno Bruto. Francia insiste en la necesidad de una autonomía estratégica europea. Pero muchos otros consideran el gasto militar un coste difícil de justificar social y políticamente. Estas diferencias se amplifican por la diversidad de prioridades estratégicas. Lo que para Polonia representa una amenaza existencial, para Portugal puede parecer un riesgo lejano. Lo que inquieta a Estonia
apenas se menciona en los debates de Grecia, y mientras unos proponen un ejército europeo complementario, otros lo ven como una duplicación innecesaria o incluso como una amenaza a la unidad de la alianza. En este contexto, los analistas contemplan varios escenarios de futuro. Uno de ellos apunta hacia una consolidación del pilar europeo dentro de la OTAN. Más inversión, más autonomía táctica, pero manteniendo el vínculo con Estados Unidos. Otro plantea una globalización de la alianza, forjando relaciones permanentes con actores del Indo-Pacífico como Japón o India. También está el riesgo de una fragmentación, si las tensiones internas o un cambio político en Washington debilitan el compromiso mutuo. Un escenario más pragmático sugiere una transformación híbrida, enfocarse en áreas críticas como la ciberseguridad, la defensa espacial o la protección de infraestructuras estratégicas. Pero hay una posibilidad más inquietante, que un ataque híbrido como un apagón masivo o un ciberataque devastador afecte a un país miembro y el resto dude en activar el artículo 5. En ese caso el problema no sería técnico, sería existencial, porque lo que sostiene una alianza no es solo el poderío militar, es la confianza, y una sola fisura en esa confianza podría hacer tambalear todo el edificio. La OTAN nació en un mundo bipolar, sobrevivió a la Guerra Fría, se adaptó a la lucha contra el terrorismo, pero ahora en un escenario global más volátil, incierto y competitivo, debe enfrentarse a su mayor reto, demostrar que sigue siendo esencial, que no solo tiene historia, sino también futuro. Y ese futuro no se definirá solo en los campos de batalla tradicionales, se decidirá en el ciberespacio, en los mercados energéticos, en los laboratorios de innovación tecnológica y en la capacidad de mantener unidos a 31 países con visiones, intereses y prioridades distintas. La OTAN puede seguir siendo una pieza clave del orden mundial, pero para lograrlo debe transformarse. Desde este canal analizamos el poder en movimiento. No lo que ya se ha dicho, sino lo que aún no se ha comprendido. Suscríbete, comenta y comparte, porque el futuro de la OTAN no solo se juega en Bruselas, también se juega en tu presente. Y recuerda, en este mundo global solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro.